Los periodistas son los ojos y los oídos de la sociedad. Ejercen el compromiso de contar las cosas como son, pero de forma comprometida. Hay quien dice que son más necesarios que nunca y que este es el momento de reconciliarse con los ciudadanos. La visión global de nuestra invitada de hoy nos dará pistas. Una mujer que asentó su profesión de periodista con la transición al mismo tiempo que la democracia. Fue una de esas mujeres periodistas que escribían desde el Congreso de los Diputados la historia de una España con un futuro incierto, pero con todo por hacer. Esta noche nos sentamos cara a cara con la periodista Pilar Cernuda. Pilar Cernuda, muy buenas noches. Hola Roberto, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Estoy feliz de estar aquí, Pamplona. Se me van a acumular las preguntas esta noche. Pues seré cortito en las respuestas. Eso está bien. Oye, ¿queda algo de la transición que te tocó vivir, que te tocó contar, que te tocó escribir? Pues me gustaría que quedaran personas. Situaciones no, porque fue una época muy difícil, ¿no? Pero personas sí. Yo echo de menos a algunos políticos, la grandeza que tenían algunos políticos, su afán de servir a España, su sentido del Estado, que anteponían los intereses generales a los intereses personales y de partido, ¿no? Y mis amigos, mi hija me dice que estoy con mis batallitas de siempre, debe ser un tema de edad, pero allí había una grandeza que yo ahora a veces echo de menos. Antes se invitaba a los políticos para que salieran en la foto, para que se les viera, ahora casi todo lo contrario. Son ellos, ¿eh? A mí ya me gustaría que salieran más los políticos, pero se rehúye muchas veces la presencia de los periodistas, esa historia de ahora, de comparecencias sin preguntas. Pero es curioso, los que llevamos ya muchos años en esto, quizá porque respetan nuestras canas, incluso los jóvenes, pues los políticos jóvenes, pues acceden al compadreo en el Congreso, ¿no? Cuando vas los miércoles, que está absolutamente todo el mundo en las sesiones de control, pues es fácil a cualquiera de ellos llevártelo a una esquina y charlotear y hay ahí como una especie de relación que yo creo que es insisto, por respeto a la de años que llevamos ya en esto, ¿no? ¿Y los periodistas nuevos, los jóvenes? Hay de todo, hay gente estupenda. Hay gente estupenda y luego otra gente que sabe muy bien inglés, que maneja muy bien todo lo relacionado con Internet y las redes sociales, pero que no leen en su vida, pero por no leer no leen periódicos. Y hay algunos de esos que van pisando fuerte y sacando pecho como si fueran la Falachi o Walter Cronkite y rascas un poquito y no hay nada. Pero también los hay estupendos. Pero a mí me molestan especialmente los que piensan que esto del periodismo es tener pues, buena presencia física, dominio del inglés, con redes sociales y nada más. El periodismo es una profesión muy seria, hay que prepararse, hay que estar en lo que hay que estar, que es en saber lo que pasa en ese momento y en todos los anteriores. La historia es cultura, la literatura es cultura y la psicología también es cultura y yo me quedo más con los del plan antiguo, como digo. Y los jóvenes que respetan los modos del plan antiguo también me gustan mucho. Pero sí que es verdad que los buenos, los malos, los mediocres, todos nos enfrentamos a lo que has comentado, no hay preguntas, gracias a ustedes por venir, pero no voy a responder a ninguna pregunta, me marcho. No es general, afortunadamente. No es general, últimamente estamos incidiendo mucho en eso porque Rajoy lo hace con frecuencia, pero lo hizo más Zapatero. El primero que empezó con el no hay preguntas es Zapatero, con el comparecencia del presidente del gobierno. Comparecencia no. Vamos a intentar que también haya preguntas y respuestas, ¿no? Yo no hago más que aconsejar a los políticos que vean el halo de la Casa Blanca y que vean cómo se plantean las cuestiones de comunicación tanto por el presidente de gobierno como por los dirigentes políticos de cualquier otro signo, los gobernadores. Eso me parece perfecto, que pase algo y que de forma inmediata salga el presidente de gobierno a explicarlo a la veintena de periodistas que prácticamente viven allí, me parece estupendo. Y que de repente alguien dice, presidente, esto no lo entiendo, pasa a mi despacho y te lo explico, que además sé que es una serie que como sabes, los asesores son personas que trabajan en la Casa Blanca. Yo me muero de la envidia cuando veo eso. Claro, luego llega el punto en el que se le coge miedo a responder porque otra explicación no hay, o a meter la pata, porque también se mete la pata, y uno llega a encontrarse con comparecencias que antes estaban previstas de manera semanal
y desaparecen, como ha sido el caso de la secretaria general del Partido Popular. Durante 5 semanas, María Dolores de Cospedal no ha comparecido y antes comparecía todos los lunes. A mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que comparezca cuando tiene algo que comentar. Yo incluso, si fuera responsable de comunicación de alguien, le diría, no, ¿por qué tienes que salir todos los lunes o todos los jueves a determinada hora? Entiendo que salga la portavoz del partido, del gobierno, perdón, porque hay un consejo de ministros, pero hay a lo mejor ejecutivas de partidos que son exclusivamente deliberantes y que no tienen por qué informar. Ahora, cuando hay algún asunto de relevancia y cuando es un asunto que realmente importa a los ciudadanos, hay que salir. Y si has salido 3 veces en un día, pues sales 3 veces en un día. Entonces yo creo que lo que hay que estar es al servicio de lo que el ciudadano necesita, que es información. Y por tanto, eso va en el sueldo de todos los políticos. ¿Entendiste, Pilar, la entrevista que concedió el rey a Jesús Hermida? ¿Entendiste el cómo se hizo, el que se pactaran las preguntas? No. Porque tanto le había costado al rey hablar de Botsuana y hablar de Urdangarín, si ya había hablado de ello. ¿Lo pactaron? Supongo. Es que yo no estoy segura. Es que no estoy segura. Primero se nos dijo que lo habían elegido a Hermida la propia Dirección General de Televisión, luego dijo que había sido el rey. Siempre un periodista puede, conociendo al rey, fíjate, conociendo al rey, si Jesús, que también conoce al rey y que tengo por él una admiración impresionante, porque además he trabajado con él y le conozco hace muchísimos años. Yo estaba en Nueva York cuando él era corresponsal y tengo una relación con él de muchísimo, muchísimo afecto y respeto. Y en un momento determinado Jesús Hermida le dice al rey que antes de entrevista, Señor, vamos a hablar de esto y de esto, que yo creo que es bueno. Y el rey dice que sí, estoy segura. Estoy segura, porque lo importante es que tú puedas preguntar de todo y que sepas cómo preguntarlo. Una pregunta muy inocente puede ser absolutamente inoportuna, áspera, ácida y hasta mal educada en función de cómo la plantees y con qué tono. Y la pregunta más difícil se puede hacer de una manera que el de enfrente no se sienta agredido. Por tanto, ahí yo creo que si hubo acuerdo, fallaron los dos. Porque Jesús tiene capacidad y sabiduría suficiente para decir al rey, Señor, yo no sé si nuestros equipos han pactado algo. Déjeme que le pregunte por Botsuana, porque es que usted sabe que es lo que la gente quiere que yo le pregunte y lo que yo debo preguntarle. Y además estoy segura que usted lo va a responder muy bien. Y lo responde. A mí me pasa eso más de una vez. Yo recuerdo una entrevista en televisión que le hice a Jordi Pujol y que me dijo su jefe de comunicación antes de entrar, ni se te ocurra preguntar por Javier de la Rosa. Era cuando acababan de meter en la cárcel y todos sabíamos la relación tan estrecha que tenía Javier de la Rosa con Pujol. Y cuando estaban preparando los focos y eso, le dije, presidente, yo tengo que preguntar por Pujol, si no, yo quedaría muy mal, pero usted quedaría peor. Claro. Y me dice, por supuesto que me puede preguntar por Pujol. Y bueno, fue la pregunta que respondió con más amplitud. Y cuando terminó me dijo, le agradezco que lo haya hecho. O sea que muchas veces es un problema de los jefes de comunicación. ¿Cómo ves el periodismo que se está haciendo hoy en día? ¿Es un periodismo comprometido o es un periodismo más empresarial? Es que el periodismo solo debería ser uno, que es el que se busca el rigor, la información y comprobar las fuentes. Por eso hablo mucho del rigor. Y cuando ya tengas la información, ya puedes hacer un estupendo análisis. Pero primero, yo creo que se está aquí tergiversando un poco lo que es la idea del periodismo. El periodismo sobre todo es informar. Y luego pues hay análisis, hay entretenimiento, hay documentación, pero lo importante es informar. Y yo veo cantidad de periodistas que hacen unos análisis sesudísimos, muchos de ellos muy brillantes, pero esa es una información falsa en muchas ocasiones. Por lo tanto, el periodismo es buscar información, sobre todo. Por lo menos a mí es lo que me gusta y es lo que me han enseñado. ¿Por qué durante mucho tiempo no se ha hablado con claridad de la familia real? ¿Por qué ahora hablamos hasta de la presunta amante del rey? Porque yo creo que se ha respetado muchísimo la vida privada. Y cuando ha dejado de respetarse la vida privada es cuando se ha tenido la idea de que la vida privada estaba interviniendo en cuestiones que no eran estrictamente privadas, sino que podían tener una proyección pública. Y se ha hecho. Y si hasta ahora se ha respetado la vida privada, no solamente del rey, sino de los políticos, es exclusivamente cuando se refieren al ámbito privado. Cada vez que han tenido algún tipo de connotación pública o que ha tenido una incidencia en su actividad pública, se ha contado. Pero pasa lo mismo con los políticos. Todos conocemos la vida privada de los políticos, todos. ¿Qué va a pasar ahora con
la corona? ¿Qué es lo que le espera? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues yo creo que lo que vamos a ver es un esfuerzo inconmensurable del rey para recuperar el prestigio que él sabe que ha perdido. El rey es una persona importantísima en España y lo ha sido todavía más, y los que tenemos ya unos años lo sabemos, lo que le debemos, sabemos lo que ha hecho por nosotros, que es muchísimo, y este país no habría sido igual si el rey no hubiera estado ahí. Es un factor enorme de estabilidad también, por ejemplo. En ese sentido es curioso la coincidencia de todos los presidentes de gobierno, de todos los signos, con diferentes caracteres, con diferentes ideologías y con diferentes trayectorias, como todos ellos dicen el respeto infinito que tienen al rey, porque claro, desde el puesto que han ocupado saben lo que le debemos al rey. Por tanto, el rey yo creo que va a trabajar con uñas y dientes para intentar recuperar el prestigio que sabe que honestamente había perdido. Y estoy convencida que lo va a lograr. ¿Y la gente joven? Porque los últimos estudios que se han hecho no es precisamente lo que piensa. Porque falta leer, lo que decía antes, y falta hablar con quienes conocieron la historia de España en los últimos 40 años. Y ahí hemos fallado a veces los padres y los profesores. Y la gente joven no saben qué es lo que el rey ha hecho por ellos y lo que ha hecho por España. Claro, la gente lo que está pensando es por qué... En Twitter, y en lo que le cuenta un cantamañanas que no sabe nada, que vive en no sé dónde, que dice que es no sé qué. Pero si tuviera interés de verdad por saber la historia de su país, de su gente, de sus políticos, de sus representantes, este país sería distinto. ¿Pero el jefe de Estado tiene que ser elegido por los ciudadanos o se tiene que heredar ese título? Vamos a ver, si tú hablas de lo que es una monarquía y que se hereda la jefatura del Estado, es una incongruencia. E incluso puedes decir que es falta de democracia. Si la comparas con otros regímenes, entonces vamos a ver. Los regímenes más estables del mundo democrático, por ejemplo de Europa, los más estables son los que tienen monarquías, por ejemplo. Hablamos de dinero, cuesta mucho menos una monarquía, una familia real, que un presidente que tiene toda una serie de cargos a su alrededor, que hay que cambiar todo, que hay que hacer elecciones, muchísimo menos. Pero luego, sobre todo, las instituciones se fortalecen en función del trabajo de quienes las representan. Y yo no sé qué será el futuro de España, pero yo en este momento, esta familia real, este rey, este príncipe, que sé cómo está preparado, sé que me sirven porque sé cómo sirven a España. O sea que veremos coronado. Mira, yo solo te digo una cosa, prefiero, sin ninguna duda, al rey Juan Carlos y a Felipe, que por ejemplo lo que estamos viendo en Italia, por ejemplo. O en Francia, donde los últimos presidentes, todos desde Mitterrand, han sido acusados de corrupción. Desde Mitterrand, si te das cuenta, todos. Bueno, pues yo mientras tanto prefiero bueno, este país que este 40 años de monarquía ha sido un país desde el punto de vista democrático impecable e institucional impecable. Que ahora ha habido un tropezón, o más que un tropezón, un error grave y serio, ya lo corregirá el rey, estoy seguro que lo corregirá. Pilar, tú que te has pateado literalmente todos los pasillos, todas las salas, todos los habitáculos del Congreso de los Diputados, cuando hablas con los parlamentarios, con sus asesores, con los distintos miembros del partido, cuando se habla de la reforma electoral, ¿está la cosa valorándose o esto de momento es inviable? Mientras esté el PP y el PSOE ahí tal y como está, que esa es otra, tal y como está, que esa es otra. Yo creo que todos los partidos cuando están en la oposición dicen que hay que cambiar la ley electoral. Yo pido un cambio muy simple, que no es listas abiertas, que creo que es un error, pero por lo menos que no estén bloqueadas. Es decir, que tú tengas un listado de gente presentada por un partido y que tú digas quién quieres elegir, un poco como se hace en el Senado, ¿no? Pero claro, que te digan ellos el orden, de manera que sean elegidos los de los primeros de la tabla, eso lo que hace son políticos serviles. Por cuanto más servil eres, más posibilidades tienes de estar muy arriba, ¿no? Por lo tanto, pero cuando llegan esos que tanto claman, cuando llegan tienen poder y tienen mayorías suficientes para cambiar leyes, entonces se olvidan. Entonces, ahora sobre todo en la bandera de Rosa Díez. Y los argumentos que esgrime son muy positivos. Pero es que yo ya he visto también gente, cuando estaba en la oposición, que los esgrimía con la misma solidez y con el mismo entusiasmo, y luego cuando han ido al gobierno, pues no ha sido así. Y con Rosa, pues a lo mejor ocurría lo mismo. El UPyD tiene un mensaje que a mí me gusta en muchos aspectos, pero cuando ha sido para ayudar a gobernar en algunos sitios en que necesitaban su respaldo porque no tenía mayoría suficiente,
Pues se han cargado asesores, se han cargado de sueldos, se han cargado no sé qué, o sea que... Por eso hay ese desprestigio de la política y por eso hay esa falta de confianza. Y esto del bipartidismo, ¿por qué están cayendo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en España? ¿Callando en qué? Están cayendo en valoración, cayendo, en puntuación, perdón, sí. No, es que yo he entendido callando. Bueno, algunos sí también, están callando en muchas cosas, pero... Cayendo en valoración, porque vamos a decir, porque son los dos más que visualizas más y tienen más poder, pero en este momento creo que hay un desprestigio hacia toda la clase política en general. Sí. ¿Eh? Lo que ¿Tú pasa crees que en Andalucía están contentos con Izquierda Unida? ¿Qué ha dicho? Hay que ver lo que ha salido de veneno por la boca de Izquierda Unida en Andalucía. Y luego, en cuanto han tenido posibilidad de entrar en el gobierno, han dicho que sí, se han olvidado de todo para ocupar ese gobierno y allí no hay quien los mueva. Pues en cuanto alcanzan poder, el desprestigio le llega a todo el mundo, desgraciadamente. Aquí hay que aprender mucho sobre modos democráticos. ¿Por qué crees que no ha habido un estallido social en nuestro país, tal y como están las cosas? Tenemos unos datos del paro que, vamos, hace 5 años no nos los habríamos imaginado. Siempre pensábamos que no iban a llegar tan arriba, tan arriba. Eso. Aquí en Navarra ya rozando los 60.000. Sí. En España hablamos ya de 6 millones. Sí, yo creo que efectivamente se ha dado una lección ahí de madurez y de responsabilidad, porque los 6 millones casi de parados dan, por ejemplo, desde luego para un estallido social. Y eso es algo que hay que agradecer a los parados y a la gente que lo está pasando condenadamente mal y que son 6 millones de tragedias, porque son 6 millones de parados, pero con familias. Luego la tragedia es inconmensurable. ¿La ley de transparencia va a aportar algo más de calma a la actual tensión en la que estamos? Porque claro, ahora lo que comentábamos antes, no queremos ni que los políticos prácticamente se asomen, ¿no?, por ningún sitio. Ahora la ley de transparencia queremos saber hasta el último céntimo. Yo creo que es bueno, siempre que sea céntimos de gasto público. Ya en lo que gasten en su vida privada, parece que ya ahí eso ya no tenemos que entrar en ese terreno. Pero a mí me parece una ley muy positiva, muy importante y que yo creo que primero va a haber muchas sorpresas, va a haber muchas sorpresas. Sí, vamos a tener. Muchas sorpresas respecto a sueldos, que si la gente piensa que la gente se hace rica con política, desde luego son los corruptos, si no, no te haces rico con política y muchísima gente pierde dinero por estar en política. Y luego es mucho más austero de lo que parece y tiene menos asesores de lo que parece. Y hay otros que van también de estupendos y que sin embargo pues se han cargado de familiares, de asesores, que muchos de ellos no sirven para ese cargo, pero son militantes de partido destacados o son amigos de alguien. Por lo tanto, yo creo que va a haber muchas sorpresas, pero va a haber muchas sorpresas también en positivo, de que hay gente muy, muy, muy decente en política, muy decente y que le cuesta dinero a la política y que le cuesta un enorme sacrificio estar en política. Ahora, también es verdad que está porque quiere. Hay gente muy decente, pero desde luego los que copan las portadas de los periódicos y con los que arrancamos los informativos en televisión son precisamente los que manejan, claro, los del tejemaneje de la corrupción. Pero es que ser honesto y honrado no es noticia. La noticia es quien no lo es. ¿Se te han puesto los pelos de punta con las últimas informaciones relacionadas con el Partido Popular, con Bárcenas, con los sobresueldos, con los sobres? Hombre, eso ha estado muy bien, porque se ha hecho una diferencia entre sobres y sobresueldos, cosa que no todos los periodistas están haciendo ni todos los políticos están haciendo. Los sobres son reprobables, es delito. Un sobre es cuando alguien te da un dinero bajo cuerda que tú no declaras. Un sobresueldo es cuando tú estás trabajando para un partido. Además, puedes ser diputado, o puedes ser a lo mejor senador, o puedes tener un cargo en una institución, un ayuntamiento, concejal, y además trabajas por el partido. Y por trabajar por el partido te dan un sobresueldo. Porque tú, cuando tú terminas tu otra actividad, te dedicas al partido pues, para montar, por ejemplo, las organizaciones electorales, o tienes que llevar las publicaciones del partido, o llevar la organización, o llevar el departamento parlamentario. Sí, como un segundo trabajo, ¿no? Y tú tienes un dinero que te paga el partido por ese trabajo, que tú declaras a Hacienda con las retenciones de IRPF correspondientes. Eso no es ilegal. Y aquí estamos confundiendo los sobresueldos con los sobres. Y estos días estamos viendo cómo Bárcenas, que está haciendo un papel muy rarito, hablando con periodistas y dando la información en función de lo que le conviene, ya ha explicado hace unos días en El País, hasta ahora todo era tremendo, todo era dinero negro. Ya cuenta, no, yo daba sobresueldos y descontaba el 21% del IRPF. ¿De qué estamos hablando entonces?
Porque los partidos políticos, a la gente que tiene responsabilidades, se les paga un sueldo. Si además son diputados, tienen su sueldo de diputado y además el de que tiene... ¿Tú te crees que un secretario de organización de un partido no cobra un sueldo de un partido? ¿O un secretario general de un partido no cobra un sueldo de un partido? Claro que sí, se dedica toda su vida a ese partido. Ya, Pilar, pero es que llevamos semanas hablando de esto, es que no se ha salido a aclarar las ¿Y la culpa cosas. no es nuestra, de los periodistas, que no sabemos explicar las cosas? Insisto, yo estoy viendo muchas informaciones, Roberto, en la que se equipara un sobre con un sobresueldo. No tiene nada que ver. Pero... No estoy dando la cara por la gente del PP. Ojo, en el PSOE también se pagan sobresueldos. Y bueno, los sindicatos no sé, porque los sindicatos es la única institución que no sabemos lo que gana nadie ni lo que se gasta en el dinero. Ahí sí que va a ser la ley de transparencia, que por cierto no querían estar en la ley de transparencia. Van a estar. Pero normal es que la gente que trabaja por un partido cobre por trabajar en ese partido. Pero estarás conmigo que la comparecencia, la última, bueno, Sí. ya ha vuelto a aparecer a la luz Dolores de Cospedal, pero aquella comparecencia mítica que está ya en los archivos de todas las televisiones del pago en diferido, la indemnización en diferido, eso fue un error. Fue un error monumental, sobre todo porque eso de pago en diferido es una fórmula rarísima, porque no contó lo que ha sido y que luego se explicó bien. Mire usted, como le dimos el finiquito, porque ya no nos fiamos de él, ya no tenía nuestra confianza, la indemnización que le correspondía por 32 años o 33 de servicio al partido era tantos miles de euros. Y para no dárselos de golpes decidimos, señor Bárcenas, se lo vamos a dar durante 2 años en cantidades mensuales. Ya está, mira qué fácil era. Pero María Cospedal se inventó eso del no sé qué diferido y montó un follón y además con las retenciones correspondientes. ¿Cómo has visto desde fuera, tú que tienes mucha relación con Navarra, todo lo que ha ocurrido con las dietas de la Caja? Pues hay que explicarlo. Está en este momento en sede judicial y vamos a ver lo que dice la juez. ¿Me dices una juez? Sí, ¿no? es una juez. Lo que dice la juez y ella es la que tiene que decir la última palabra. Pero vamos, a mí me escandaliza que se haya pagado determinadas cantidades de dinero. Pero lo que no me escandaliza es que haya sido Navarra, porque desgraciadamente para todos los españoles, aquí durante los últimos 20 y pico años, en las cajas, eso ha sido el patio de monipodio. Y además allí, como estaban partidos políticos, sindicatos, todos de consejeros, todos cobrando unos sueldos estupendos, con unos blindajes si les rescindían los contratos, con unas dietas si existían en el Consejo, pues eso ha sido en todas las cajas. Yo lo que me pregunto todos los días, desde que estoy viendo lo que está pasando en las cajas gallegas, en las cajas de aquí, en las de Castilla y León, en las andaluzas, no digamos en las mediterráneas, lo que me pregunto es ¿dónde estaba el gobernador de Banco de España? ¿Dónde estaba? Claro, porque es que no solamente en Caja Navarra, es que todos estamos viendo qué estaba pasando. Es decir, pero aquí como estaban los políticos y los sindicalistas, pues aquí ha habido mucho no hablar, no hablar, no hablar. Estamos hablando de la justicia. De momento parece que tenemos un poco tocado el poder ejecutivo, tenemos un poco tocado el poder legislativo y el poder judicial. ¿Es el último clavo ardiendo al que podemos agarrarnos? Pues a mí me gustaría que funcionara mejor la justicia, sinceramente. Es muy lenta. Me decía un juez que era lenta porque es muy garantista, pero claro, cuando la justicia tarda 5 años en pronunciarse, pues evidentemente te quejas y te quejas con razón, ¿no? Rubén Gallardón dice que va a hacer la gran reforma de la justicia. Yo con la gente que hablo del mundo, los profesionales de la judicatura y fiscales y abogados no están tan seguros, pero creo que sobre todo hay algo fundamental. Primero, que se despolitice. Que cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que no llevamos corriendo a mirar, ya verás con fulanito ha dicho que sí, menganito que no, porque en función de quién les ha designado, con lo cual se despolitiza. Esa es una forma de recuperar credibilidad. Luego, que haya conexión entre las diferentes administraciones de justicia de toda España. Es que cuando llegó Gallardón al gobierno, había 8 sistemas informáticos. Y pongo en uno el de las diferentes comunidades autonómicas, porque habría que multiplicar por 7, pero había el del Consejo de Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el de la Fiscalía General del Estado. Así no se puede funcionar. Entonces hay que empezar a tomarse en serio la administración de la justicia,
para que todos podamos confiar en que sea más rápido de lo que es ahora y sobre todo que no desconfiemos de que a lo mejor alguna sentencia tiene mucho que ver con las simpatías personales de un juez o las políticas o que ha sido designado de tal o de cual manera. Pero claro, necesitará también más dinero para que la justicia funcione mejor, ¿no? Y más Para que, mejorar todo eso que por comentas. supuesto, pero aparte ya no solamente es un problema económico, es un problema de funcionalidad y de administración, es decir, la informática me parece vital. O sea, porque esto de las autonomías es que están enredando muchas cosas, entre otras la administración de la justicia, porque uno tiene que tener su propio sistema. Pero es que así es imposible. Así no se puede funcionar. ¿Cuántos libros has escrito, Pilar? Solo hay en 16, compañía de ¿eso narro otros, yo creo que sí, cerca de 15, 20, por ahí. No los he contado, pero por ahí. ¿Y tienes ya algo en borrador? Sí, no quiero escribir más ensayo, porque en el fondo es periodismo, y he empezado con una novela, a ver si soy capaz. Ah, sí. A ver si soy capaz. Estoy iniciándola, pero tengo ya folios escritos, y quiero ver si soy capaz. Si me gusta, se la daré a leer a las media docena de personas que pienso que tienen criterio literario. Y si me dicen que sí, pues entonces me buscaré editorial. Pero desde luego, es que quiero ver si soy capaz. Y si soy capaz, pues bien. Y si no soy capaz, pero por lo menos me habré entretenido y habré escrito unos folios. De todas maneras, tenemos muchas novelas allá afuera de las Sí, que hablar sí, cada día, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, Pilar, pues hemos terminado. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti y espero que hasta pronto. Siempre me gusta verte. Espero que sí, muchas gracias. Y quiero dar las gracias también a Civicán que hayáis podido hacer este hueco con los diálogos de medianoche para estar con nosotros. Sí, que fue una cosa muy bien, estuvo muy bien lo del diálogo. Muchas gracias, Pilar, buenas noches. A vosotros, adiós.